El que tenga oídos, que oiga. Señor, oímos, pero es que nos hablas en parábolas. ¿Cómo vamos a entender? Lo entenderían si vivieran en la sintonía del reino. El lenguaje de las parábolas parece confuso, pero es todo lo contrario. Es una explicación rica, no oculta, sino tan humana del lenguaje del reino que busca los corazones humildes y sencillos. ¿Descubrimos los mensajes en las parábolas de hoy? Bienvenido a Tres Punticos. Un pasaje donde se nos ofrecen tres parábolas, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza y la levadura, nos presentan mensajes que mal podríamos llamar ocultos. Pues no es la intención de Jesús hablar en un lenguaje oculto y desconocido, sino apelar a lo sencillo de la gente para que comprenda los misterios del reino. Primer puntico en la primera parábola: conversión. La primera parábola está ampliamente comprendida en su sentido esencial, además porque el mismo Jesús la explica a los discípulos y se entiende plenamente el reino de Dios como el lugar donde crecen juntos el trigo y la cizaña hasta el día de la siega. Ahora bien, la primera lectura ofrece una elongación teológica para esta parábola. Claramente el sentido agrícola por el que no se quita la cizaña es porque ambos brotes son físicamente parecidos y solamente cuando la plántula alcanza la madurez son fácilmente diferenciables, y por ello se disminuye el riesgo de arrancar el trigo. Pero con la primera lectura se amplía el espectro y comprendemos un segundo fin. Ahora comprendido desde la explicación de la parábola, das tiempo al pecador de que se arrepienta. Entonces el fin de la parábola a la luz de la primera lectura no es evitar la aniquilación del trigo, sino darle tiempo a la cizaña de que se convierta. Incluso se va contra natura, pues se podría decir, se espera que la cizaña transmute y sea trigo. Y sí, no es una locura. Y si lo fuera, podríamos llamarlo la locura de la conversión. Dios desea que todos los hombres se salven, se conviertan, sean trigo, porque Él todo lo hizo bueno. Segundo puntico en la segunda parábola: grandeza. La segunda parábola, al igual que la tercera, nos dejan con una incógnita. ¿Por qué los discípulos no le pidieron al Señor que se las explicara? Aquí podrían especularse varias respuestas. Puede que haya sido clara para ellos la simbología, o puede que les generó más inquietud la primera que las demás. También sería posible que sintieran vergüenza delante de Jesús al demostrar que ellos no entendían tampoco. O finalmente puede ser que San Mateo haya ignorado ese detalle. Más allá de esa razón, intuyamos el mensaje de esta parábola, y es este: en la humildad hay grandeza. Sin duda, Jesús batalla con una idea de mesianismo liberador, militar, ensalzado, grandioso. Y lo hace mostrando el Mesías pobre y humilde, siervo, dulos, que todos los que caminan con él deben imitar en la diaconía. Entonces esta parábola edifica precisamente ese deseo de Dios. En el reino de Dios, aquel que es pequeño y humilde y que trabaja en su continua conversión, entonces ese es el grande, al que se acercan todos a buscar cobijo, ayuda y apoyo. Tercer puntico, tercera parábola: testimonio. Finalmente, después de dos parábolas agrícolas, Jesús presenta una parábola doméstica, muy común a todos. Estamos en Israel del siglo I, y si bien una gran parte de la población era agrícola, muchos otros se dedicaban a otras ramas de la economía, como la ganadería, el comercio, los textiles. Pero para ellos también habrán parábolas. Por ahora Jesús agrega una más comprensible, sobre todo para los personajes más silenciosos del Israel del siglo I, las mujeres. La tercera parábola será entendida por muchos, pero sobre todo por las mujeres, que además son las protagonistas de la parábola. La parábola de la levadura nos lleva a dos mensajes puntuales. Por un lado, a comprender el poder del testimonio, pues en el reino de Dios somos pocos en medio de una gran cantidad de incrédulos, agnósticos, indiferentes o indefinidos. En medio de ellos somos como la levadura que fermenta, que con el testimonio es capaz de traerlos
a ellos hacia la verdad. Lo segundo es el tiempo del testimonio. La ciencia panadera, por así llamarlo, nos enseña que el proceso de fermentación requiere tiempos, paciencia, métodos, por lo que ese testimonio también debe tomar esas características: tiempo, paciencia, métodos, de forma que pueda ser efectivo y lograr el objetivo de llevar a muchos más al reino de Dios. Las parábolas no son un lenguaje confuso, al contrario, son sencillas, buscan el corazón humilde y noble, en sintonía con el reino de Dios. De esta manera es posible descubrir el mensaje a la conversión, a la grandeza y el testimonio que hoy hace Dios. Feliz semana en el Señor y hasta los próximos 3 punticos.